buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres. Bienvenido seas nuevamente. Empezamos la lección número 1, que se titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Vamos ahora. Padre Santo que te hacemos cielo, gracias Señor por estos momentos, que tu divina misericordia y sobre todo que nos pueda ayudar a nuestros líderes, a las personas que estén escuchando para reforzar su grupo pequeño, para tener fortaleza en los vínculos familiares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo de memoria, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y no hace acepción de personas. Efesios 6:9. ¿Tú te podrías imaginar un mundo sin hijos? Un mundo sin padres. Lastimosamente tenemos todas las clases que se encuentran en este mundo. Padres, hijos, hijos abandonados, padres que no saben tratar a sus hijos, padres que se creen autoritarios, sabiendo y dentro de la iglesia, padres que no les importa cómo está pasando sus hijos, sus hijas, cómo se encuentra la sociedad del día de hoy, imbuido con todo este mar de marea de violencia. Sin embargo, ¿qué estamos esperando para una próxima generación? Recordemos los que tienen niños, jóvenes, incluso adolescentes, ya están pasando, como dicen los tiempos, pero los que vendrán después, ¿ante qué circunstancia lucharán? Por eso la palabra de Dios es bien sabia, donde todo el escenario que se está diciendo corre justamente el bosquejo de la carta que empieza hijos y padres. Es el mejor consejo del versículo 1 al versículo 4. La lección está enfatizando con la palabra hijo, ¿no? Tatekba, que significa exhortación a los esposos, pasa ahora a los hijos y a los padres. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, líderes, esta carta contiene un párrafo especialmente dirigido no solamente a los hijos, sino también hacia el culto de la iglesia, para todas esas personas que necesitan reforzar ese vínculo familiar, para todas esas personas que han estado abandonando a su familia, para esas personas que necesitan cambiar desde adentro una limpieza total. A esos hijos les dice, ¿no? La exhortación descansa en la obediencia y nuevamente un mandato debe usarse. Queridos amigos, ¿cómo podemos poner la obediencia si somos mandatarios? Venimos de diferentes tipos de hogar. Claro, pero Cristo cambia, pero tú debes cambiar antes de corregir a un hijo o la manera de expresarte. Por ejemplo, yo he escuchado a padres adventistas, ya no sé qué hacer, no me hace caso, no va al culto, no ora. Y la pregunta es, pues, ¿estamos influyendo? ¿Estamos siendo ejemplos para ellos? Dicen, ¿no? Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El que engendra al insensato para su comportamiento, para su tristeza, disculpen, lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17:21. Ahora la gran pregunta, ¿por qué hay hijos que hacen llorar a sus padres? No estamos hablando de consentimiento, no estamos hablando de que muchos lo han soltado. Entonces tenemos que tener una balanza. Nuestra palabra no tiene que ser autoritaria, pero debe ser suave y dispuesta para que tu hijo y tu hija puedan pasar tiempo. Esta pandemia ha desplomado totalmente todo, pero el vínculo de la familia es lo que se debe unir ahora más. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, padres. Si el día de hoy nos colocamos en forma de hijos y pasando los tiempos, y a veces decimos, o dicen los padres, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar de nosotros?
¿Quién nos va a ayudar? La obediencia a los padres se establece de la misma dimensión de la relación de las esposas con los maridos, y esto es la obediencia de los padres. Esta expresión nos relaciona a los hijos, los que viven unidos en el Señor. ¿Y cómo podemos vivir en el Señor? De una manera pacífica, de una manera alegre. El padre es responsable del orden del hogar, pero los dos deben manejarlo, no solamente él. El versículo nos señala la evidencia de las épocas de la apostasía en los últimos tiempos actuales que vivimos, los postreros días, y qué razón se convertirían en tiempos peligrosos. Y una de las características de la desobediencia a los padres en 2 Timoteo 3:2 es cuyo pecado está relacionado en el escrito de Timoteo. La ausencia de respeto, más tragedia a la violencia. Queridos hermanos, amigos, ¿por qué se está perdiendo ello? Porque ya no tenemos el gusto, el agrado de poder enseñar a esos pequeños, a esas pequeñas. ¿Por qué? Es necesario de saber de que es necesario que el padre sea un ejemplo. Y el ejemplo no solamente es darle el dinero, a trabajar todo el tiempo posible, llegar cansado y ni siquiera preguntar por tu hijo cómo está, cómo lo pasó el día de hoy. O a veces, como dices, en las noches, más bien en un rato y se van en la madrugada y no vuelven algunos padres durante 15 días, durante 30 días, etcétera. Es por eso que los hijos, como dices, están como pececitos y el enemigo es muy astuto de poder tener un enredo total, un enredo donde el dolor, el sufrimiento de los padres es más duro, porque los hijos se van rebelando. Y a veces los hijos ya no quieren ir a la iglesia, por el mismo reflejo del padre, por la misma posición que se han puesto. Se han hecho, como dice, sus enemigos, pero no sus amigos. Se han hecho parte de afuera y no como cristianos. Entonces, hay una referencia en sí. Los hijos cristianos tienen en Cristo el modelo a seguir, pero ese modelo, como dice, lo lustramos solamente el sábado, pero de lunes a viernes es un mar de dolor de cabeza. Esta exhortación nos está llamando a honrar al padre y a la madre para que los días se puedan alargar en la tierra que Dios te da. Éxodo 22. También decimos cómo debe entenderse la expresión de Pablo al decir, no, hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, simplemente la palabra obedecer, no hay otra cosa más. Pero sin embargo, decirles, enseñarles, dar su tiempo, así como tú que tienes hijos, que tienes hijas, debes darte un tiempo definido, 1 hora, unas 2 horas, exactamente, apagados los celulares para poder charlar, hablar, jugar con tu hijo. El tiempo pasa de niño a adolescente y a veces ya se tienen que ir rápido a estudiar o a crecer más. Y a veces nos detenemos en pequeñas dolencias, en pequeños disgustos, en pequeñas soberbias, hasta orgullo podemos decir. Pero el mandamiento no determina eso. El mandamiento paulino que marca Pablo, la honra de los padres, queda establecido como algo que necesitamos nosotros. O sea, la condición, cómo va a ser el Señor en nosotros y cómo esa transformación va a ser totalmente diferente. El que maldice a su padre o a la madre muera irreversiblemente. Ojo, ¿ah? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es una ofensa, Dios aquello que pudiera ayudarle, ya no lo honrará a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 4 al 6. Por eso, queridos hermanos, hermanas, pongámonos en la posición de esas madres. Mayormente nuestras iglesias están llenas de mamás. Pocos son los papás o los que van de dos.
o a menos que sean iglesias grandes, ya que estamos hablando de una segunda, de una tercera generación. Pero estamos acá topando cómo ellas luchan solas o luchan que venga el hijo, la hija o el adolescente, el niño, pero sin embargo necesitamos estar más de rodillas para poder ayudar a esos hermanos, esas hermanas, porque si fuesen los dos, mucho más, pero a veces también hay el mismo conflicto y esto hace entristecer el corazón de Dios. Esto hace que tú no tengas esa fe suficiente, o sea, de poderte acercar a tu padre, él te escucha y tú quieres, como dice, inmediatamente. Pero cuando tu hijo te pide tu tiempo, tú ya no tienes ese tiempo. Tu tiempo está ocupado, tu tiempo es, como dice, el límite y a veces estás tan cansado que no quieres ni dialogar. Ante la falsedad de los religiosos se busca el beneficio personal a consta de atender a los padres sus necesidades. El apóstol establece el principio natural para que los cristianos consistentemente es honrar a sus mayores, proyectando en sus necesidades. Nuestra sociedad necesita cambiar, necesita ver que realmente tiene que enfatizarse más la familia. No es solamente de proveer, sino de pasar el tiempo. Los hijos van pasando y se van convirtiendo en jóvenes adultos. Todo cristiano que obra por el Espíritu Santo produce a Cristo en la vida personal, haciendo una vivencia del creyente más atrayente y sostenible. Mientras que una familia caprichosa, dolida, orgullosa, o a veces cargado de violencia, convertirá a otro violento más en la sociedad. ¿Ante qué nos estamos enfrentando, queridos hermanos, hermanas? A veces contra tu misma naturaleza. Como tú eras antes, hace años, ahora tu hijo ha repetido esa misma escena. Y cómo ahora tienes que emplear la estrategia, el método de Cristo, ganarse el corazón de su hijo. Ya no estamos hablando, como dice una vieja época, estamos hablando de tiempos actuales, donde los jóvenes, como dice, todo lo tienen en el celular. Ahora, cerrando ello y hablando de, vamos a decir ya de los amos, se tiene que ver una clase muy importante ahí, ¿no? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de corazón. El apóstol va dirigiendo y los siervos en el contexto histórico. La epístola generalmente de los esclavos, aunque el término griego corresponde a siervos, tanto la condición como el esclavo. ¿Sí? Aplicando al momento cómo está determinada la relación, la Biblia la autoriza de modo alguno que la parte laboral, el aspecto que pueda manifestarse, las tensiones en el campo laboral, ahora estamos hablando del trabajo, conflictos que se hacen o pasan constantemente, esos problemas van ahogando a uno, pues, y no de recurrir al Señor. No son del mundo, el cambio es profundo, el cambio de que el Señor andad en la luz. Date cuenta, ¿no? ¿Cómo estás alrededor de él? En tu barrio, en tu casa, vecinos con conflictos, con problemas, tú en armonía, guardando el sábado, dando estudio bíblico, mientras los otros o sus hijos a veces lloran. Y se nota eso en los barrios, en las casas. O a veces cuando tú pasas por un colegio, hijos llorando porque sus mamás le dan golpe, y a veces eso es un dolor. El Señor responde de qué manera debemos amar y amar al prójimo. Esto nos indica que nosotros tenemos que entender cómo Dios estableció las buenas obras para nosotros. Todo lo que se pueda practicar para ir en el Señor es claro.
Pero sin embargo, el temor de Dios no es cualquier esfera, no es solamente cuando tú estás en la iglesia, te inflan como inflarte un globo y luego pasa como dice y se revienta. No, no es eso, ¿no? Cristo estará dispuesto a hacer lo imposible. Y una demanda muy importante acá, ¿eh? Entonces vamos avanzando en esta parte, donde el cristiano que es comprado por la preciosa sangre de Cristo, ya no se va a rebajar en el mundo. La persona que ha sido ayudada por el Señor, la persona que ha estado con esa experiencia diaria con el Señor, que lo ha tenido ahí constantemente, aún en las pruebas más difíciles, la obediencia no ha sido quizás fácil, pero ha sido ya como un Enoc que anduvo todo un año, anduvo toda su vida. Y este texto distingue bastante cómo el Señor da el entendimiento para ese servicio de un amo terrenal. Y aunque la relación humana sea insoportable, encima de todas las relaciones humanas se coloca el defecto o la maldad de los amos terrenales que puedan tener. Ahora, no sirviendo a cualquiera agradar a los ojos, sino como siervos de Cristo, con corazón haciendo la voluntad de Dios. O el otro versículo que también, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, ahí me da la salida de cómo debo acercarme a Dios, no como quizás con miedo, con temblor, sino porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Entonces, la amonestación está ahí, la amonestación nos duele, pero ahí está en la palabra de Dios. Recordando que esto debe cambiar la forma de mirar, la forma de ser. ¿En qué nosotros estamos andando? ¿Cómo debemos servir mejor a nuestro Señor? ¿Cómo debemos ser esos esclavos? Pero esclavos, como dice, de ir a nuestro Señor sin miedo, sabiendo que el bien de cada uno quisiese, ese día recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta cómo Dios puede hacer grandes cosas, grandes en tu vida, que pueda ocasionar un gran impacto en tu vida. La vida no tiene que estar, como dice, difunta, ni como dice, totalmente en negro, una vida totalmente amenazante, una vida apresurada. No, para nada. Dios nos exige, nos exhorta a que el cristiano que pase dificultades, que tengan los beneficios de esas dificultades a través de la fe, de la perseverancia, una vida empleada, una relación entre hermanos, una relación que facilite un empleo más sobre el creyente en la experiencia de su fe. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, esta lección nos ha enseñado cómo debemos no solamente acercarnos al Señor, sino también cómo debemos ser como padres espero que te haya gustado, dale un like, compártelo y nos vemos en la próxima lección. Un abrazo.